Hola, bueno, hoy vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar de trail running. Para aquellos que no conocen este deporte, pues les vamos a dar un poquito más de la perspectiva de este deporte. Bueno, yo creo que ya muchos han escuchado algo, yo creo que cada vez más la gente conoce este deporte porque, mejor dicho, ya mucha gente practica el correr en montaña, que es lo que significa esta palabra, ya que tenemos unos paisajes y los escenarios más adecuados en Colombia. Entonces ya hay una gran cantidad de aficionados y deportistas que se dedican a este gran deporte que es correr en montaña, y bueno, ahorita les voy a contar un poco más de eso. Bueno, y me encuentro acá con Mauricio Quintero, él es integrante del grupo Trail Running Quindío y él nos va a ampliar un poquito más sobre este tema. Bienvenido a La Buena Vida, Mauricio. Hola Kelly, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, encantada que estés aquí a contarnos un poco de este deporte que, mejor dicho, ya cada vez más hay carreras en Colombia. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, por este espacio, y sí, estamos muy contentos en el Quindío y en toda Colombia porque es un deporte que cada vez gana más participantes, hay más eventos en todo el país y esto ayuda mucho a esta comunidad de este deporte que es un poco joven en Colombia. Bueno, hablemos un poquito de trail running. Yo ya le dije un poquito que era correr en montaña, pero ampliemos un poquito más la idea. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué es para ti trail running o correr en montaña? Claro que sí, pues trail running es un deporte que viene practicado hace muchísimos años en Europa y en Norteamérica. Se trata de correr en senderos o en montañas, ¿sí? En correr desde distancias cortas hasta distancias muy largas que ya son llamadas ultra trail, que son distancias que superan los 50 kilómetros. Es un deporte de exigencia, de mucha técnica, de conocer la montaña, de conocer el cuerpo, de saber llevar lo que necesitas durante el recorrido y obviamente requiere cierta preparación según vas avanzando en las distancias. ¿Cuánto es la distancia? ¿De pronto hay una distancia máxima o no? ¿O eso hay, mejor Pues dicho, no hay mínimo ni máximo? Sí, Cuéntame. a nivel internacional hay carreras que te hacen correr incluso 100 millas. En Colombia hay una que es Chicamocha, es una carrera divina. Todos los años se celebra en el cañón del Chicamocha, valga la redundancia. Con ese calor. Con ese calor, con esa humedad, y por allá va mucha gente del Quindío también a participar. Imagínate qué esfuerzo. Muchísimo. ¿Tú ya has ido a esa? No, a esa no he ido. Y tenemos distancias, carreras en Colombia y en toda Latinoamérica y el resto del mundo con distancias desde los 12, 13 kilómetros para personas que se están iniciando en el deporte, que se quieren poner a prueba, que quieren ver si les gusta. Es un deporte que gana muchos adeptos de gente que empieza a correr en asfalto, en la calle, ¿sí? En el cemento. Pasa un tiempo, a mí me pasó personalmente, yo empecé corriendo en asfalto, estuve casi unos 3 años y medio, 4 corriendo en asfalto en Bogotá y me empecé a pasar a la montaña, me empezó a enamorar y hoy dedico más que todo el entrenamiento basado a correr en montaña sin dejar el asfalto. ¿Por qué? Porque en el asfalto aprendes trucos, técnicas, aprendes a conocerte un poquito cuando sales a la ciclovía, aprendes a conocer el clima, cómo te sientes. Como para iniciar. Totalmente. Y digamos, el correr en montaña solamente lo hacen en estos escenarios naturales o hay otro entrenamiento que involucra precisamente la calle, otras. Pues digamos lo que cuando uno inicia con la montaña, uno dice, bueno, me tengo que ir a encaramar por allá a las montañas perdidas. Y no, hay sitios de las ciudades que permiten salir de su casa, ir trotando y encontrar un pedacito de carretera destapada que puede ser el inicio de una vereda, para tener un poquito de contacto inicial y empezar a hacerlo gradualmente. Va como de menos a más. Si se hace de menos a más, es mucho más positivo para el deportista.
de pronto una preparación más adecuada entonces sería empezar por pista, distancias cortas y ir Sí. ya avanzando. Las personas que iniciaron en asfalto y pasan a la montaña, pues llegan con un conocimiento previo de sus exigencias, de su preparación, de su resistencia, de en qué momento del día corren mejor, de la técnica en la pisada. Sí. Cuando empiezas en un deporte, en cualquiera, de una forma aficionada, pues te metes un poquito y camino que vas practicando vas aprendiendo un poquito de saber los secretos. Todo deporte tiene su técnica y es muy importante practicar este deporte y teniendo un conocimiento muy personal, pero muy consciente de qué se trata este deporte a medida que nos va gustando y queremos tener progresos. Bueno, yo he visto por ahí que una de las ventajas y por las cuales el trail running está ganando más adeptos, como dice usted, es porque precisamente no siempre tiene que verse a nivel competitivo o ser un deporte de élite, sino que yo quiero irme a caminar, de pronto a una carrera, y he visto que muchos lo toman como un paseo, por decirlo así. Entonces creo que de pronto eso ayuda a que haya más gente ingresando a este mundo. Muchísimo. Es un deporte que, a diferencia del asfalto, en el asfalto encuentras un poquito más de cuestiones numéricas, de resultados, de segundos, de minutos. El trail running es un deporte en el que la carrera la puedes preparar de una manera en la que unos tramos de esa distancia que hayas elegido puedes incluso caminarla para recuperarte del otro kilometraje que falta. Es un deporte en el que la pausa no es que esté prohibida ni te penalice. Encuentras paisajes hermosos, una cascada, una vista, un cañón, en el que en la estrategia de carrera defines, sí, mire, en este kilómetro puedo ir más rápido, en este kilómetro voy a caminar porque me encuentro una pendiente, entonces te permite planearlo de esa forma. En las distancias cortas, por ejemplo, las personas que deciden ir por primera vez quedan muy felices por eso, porque es una distancia no tan larga, el cuerpo lo resiste y se encuentran con unos paisajes maravillosos. Esa es la ventaja, te vas a hacer turismo, porque es que tú te vas a una carrera y ¿qué haces también? Pues quedarte el fin de semana, ¿cierto? Efectivamente, son eventos que ayudan a que yo pueda viajar con mi familia, estar el fin de semana en la ciudad donde estoy compitiendo, donde voy a participar. En el Quindío tenemos la fortuna de contar ya con 2 eventos al año de trail running. Sí, bueno, cuéntanos, ¿verdad? Cuéntanos de esas carreras más representativas, por ejemplo, para ti, ¿cuáles son las más representativas en Colombia? Para mí las más representativas en Colombia tenemos desde el norte hacia el sur más o menos. Está el Mar a la Cima en Santa Marta, que se corre en el mes de diciembre. Es una carrera que te lleva desde los pueblos de Minca hasta las playas de Santa Marta, y por eso se llama del Mar a la Cima. Tenemos Chicamocha Canyon Race, que se corre en el camión del Chicamocha. En el eje cafetero tenemos una carrera espectacular que es el Festival de la Montaña, se corre en Manizales en el mes de agosto. Es una carrera que requiere cierta preparación por el tema de la altura, ¿sí? Las personas que corren por primera vez quizás deban tener una preparación un poquito más ajustada a nivel técnico. Te falta el oxígeno. Sí, porque corres más de 3.000 metros de altura y eso ya requiere unas cuestiones técnicas de resistencia, de aclimatarse a las situaciones climáticas y no encontrarse con una situación adversa a nivel de clima, de respiración, de sensación térmica. Y en el eje cafetero tenemos Salento Trail Challenge, de la cual hago yo parte del staff organizador. Es la primera carrera de trail running que se hizo en el Quindío. Se celebra todos los domingos de noviembre, el primer domingo de noviembre. Este año vamos el 6, es nuestra 5ª edición. Y está en el eje cafetero también Pijao Trail, que se celebra en el mes de julio. Esas son las 2 carreras que hay en el eje cafetero. También es como un poquito de altura, ¿no? Pijao, bueno, aunque la de Salento, yo creería que también por lo que Salento está cerca del Parque de los Nevados, o no alcanzan a llegar a una buena altura. Alcanzamos alturas de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar y altimetrías que superan los 2.000 metros. Entonces, ¿qué es la altimetría? Para los que no conocen, la altimetría o desnivel positivo que llaman en un evento es la distancia que yo recorro en ascenso, ¿sí? En ascenso se calcula en metros. Entonces, entre más desnivel positivo, más dificultad de ascenso hay. Positivo es ascenso, ¿no? Entonces, todo lo que sea exactamente. Y el desnivel negativo, que a veces lo colocan, es lo que yo voy a descender. ¿Sí? Que también es difícil, ¿no? Porque uno piensa, ay, pues descender, pero dígame las rodillas, pues, ¿cómo les va? Pues mira,
El descenso es uno de los temas técnicos que a los corredores, tanto a nivel aficionado, amateur, incluso élites, les cuesta más, porque se asume que por el tema de la gravedad, de la velocidad lo puedo controlar, pero se ha verificado, se ha comprobado que hay carreras que se pierden por no saber descender. Sí. Bueno, entonces ahí pudimos ver como que se pasa también en las carreras. Bueno, es que es muy interesante porque tiene varios componentes. Tiene componente que puedes hacer turismo, claro, estar en un espacio casi que de meditación, totalmente, corriendo en la naturaleza. Tienes un espacio cultural, mencionabas que hay la que pasa por Del Mar a la Cima. Sí. Pasa por Minca. Claro que sí. Y entonces imagínense, tiene un contenido cultural que seguramente van a ver algunos pues, sitios de la zona muy representativos. Hay una en La Guajira también que pasa por las comunidades. Sí. Y tenemos el tema del clima, ¿no? Es que imagínense, son un poco de componentes. Pasas por variedad de climas en cada una de las carreras, entonces la preparación es supremamente diferente, que estás en unas de mucho calor, y la preparación es pues para estar en calor y otras de altura, frío. Sí, es una de las formas de conocer, digámoslo así, la geografía colombiana, donde probablemente si yo quisiera ir solo a adentrarme a un pueblo como Minca y hacer 25 kilómetros hasta Santa Marta, pues yo solo no lo podría hacer por cuestión de logística, de permisos, de encontrarme un personal autorizado. ¿Yo qué me encuentro en una carrera? Me encuentro el personal a lo largo de la carrera con hidratación, tengo una póliza, tengo un rastreo con un chip, esto me da seguridad a la hora yo voy a hacer un sendero en un departamento que yo no conozco, ¿sí? Sí. Sensaciones térmicas diferentes en una carrera, sí. En el 2019, por ejemplo, corrí en Santa Marta y salimos a las 6 de la mañana y salí con cortavientos, con una chaqueta delgadita porque tenía sensación de frío. En la misma carrera, 2 horas y media después, tenía 30 grados de temperatura y una humedad superior al 80%. Estaba jugado en sudor. Entonces salí con frío y a las 3 horas tenía un clima totalmente adverso. Y en todas las carreras te puedes encontrar esas características. Entonces una carrera de trail running que te permite conocer zonas del país que si fuera solo sería muy difícil conocer. Sí, por cuestión de logística, y conocer climas que crees no encontrar en esa misma zona, ¿sí? Porque en Santa Marta yo dije, no, todo calor, me voy en esqueleto, no lo voy a necesitar. Llevé la chaqueta porque hacía parte del material obligatorio, pero a la salida a las 5 de la mañana, cuando nos estaban preparando para la salida, hacía frío. Sí, claro, y ya después el calor más ya después tremendo. Un calor tremendo, sí. Bueno, ahí están las bondades y ventajas de este deporte. Bueno, ¿y qué necesito yo, por ejemplo, para practicar este deporte? ¿Hay alguna indumentaria necesaria para practicar? Pues mira, muchas personas que se intentan acercar a este deporte a veces lo hacen con cierto temor. Yo me incluyo en uno de ellos cuando empecé, porque asumía que para estar en ese deporte tenía que ser casi un élite o ser un experto en trail running. Y resulta que no, te vas acercando poco a poco. Yo empecé a correr con los tenis que tenía de asfalto, me empecé a adentrar, empecé a ver pues que podría hacerlo hasta cierto nivel, pero luego vas conociendo más del tema, te vas empapando de los requerimientos técnicos, de si una camiseta, de si una manga larga, de si la gorra, las gafas, pero poco a poco vas adquiriendo ese conocimiento y lo vas acoplando, primero a tus capacidades, ¿sí? Tanto incluso a nivel económico. Hoy por hoy, por fortuna en Colombia tenemos almacenes que te ofrecen marcas desde la más económica hasta la más costosa. Entonces, cuando yo me di cuenta, yo dije, ay, ¿yo por qué no había empezado antes si está al alcance de todos los bolsillos? ¿Sí? Entonces hoy encuentras tenis desde menos de 300,000 pesos hasta tenis de 1,000,000 de pesos. Según ya, gusto, si te empieza a apasionar, si lo ves como una pasión diaria de decir yo me quiero dedicar a este deporte, quiero hacerlo bien, pues obviamente tú empiezas a adquirir unos elementos que te ayuden a tener un performance mejor. Pero no es una relación directa de que tengas que tener implementos y que sean los más caros del mercado o las grandes marcas. Hay marcas intermedias y marcas nuevas que ayudan a introducirse en este deporte de una manera económica. Bueno, realmente
es como el corazón que uno tenga para el deporte, las ganas, la preparación física, porque bueno, yo también he visto que hay hombres y mujeres indígenas en México que corren con unas chanclas y ganan las carreras y le ganan al que tiene tenis y tiene toda la indumentaria necesaria. Así es, estás hablando de los Tarahumara, es una tribu mexicana. Y es una tradición de años y de años el hecho de que ellos corran en su traje y en sus chanclas, ¿sí? Y es muy bonito porque corren distancias de 50, 100, 150 kilómetros. Sí, es bien interesante. Bueno, yo sé que allá detrás de la pantalla de pronto hay unos ya que están metidos en el cuento del trail. Yo quería que nos dieras como un panorama para aquellas personas que no conocen este deporte, pero bueno, abrimos ahorita un poquito más para aquellos que saben y conocen un poco más del tema. A mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas de las carreras, por ejemplo, que no tienen casi ayuda logística? En Estados Unidos hay unas carreras, hay gente que dice, no, es que no estaba señalado por aquí, por allá, y es fatal. Pero vemos que realmente hay carreras de ese tipo en trail y que te dan un mapa. ¿Tú qué opinas te gusta más que esté todo señalizado, que te la pongan más dura? O bueno, ¿qué piensas sobre eso? Pues mira, cuando uno está empezando, uno pretende cuando va a un evento que la logística se encargue de señalizar, y más si estoy en una ciudad o un departamento que no conozco, para descartar el temor a llegar a un sendero donde me llegue a perder. Sí. Lo que tú mencionas obviamente son modalidades de carrera un poquito con una dinámica más diferente. En Estados Unidos hay una muy famosa que es la Berkeley Marathon, en donde te dan un mapa pero no te dan ruta. Sí. Y tienes que completar un circuito digámoslo así, de cierta distancia en cierto tiempo, pero el participante está avisado desde antes de participar, bien informado de la modalidad, y si a mí me apasiona este tipo digámoslo así, de desafío, lo asumo como tal y debería prepararme como tal, ¿sí? El resto de carreras de trail running sí tienen el deber de señalizar con cintas de color las distancias, de señalizar los desvíos con ciertas flechas cuando es muy evidente que hay un cambio significativo o me encuentro la famosa Y en una carretera. Sí. Les debo hacer entender al En Colombia tenemos las señalizadas, ¿no? Sí, normalmente son las señalizadas. Que funcionamos de esa manera, sí. Todas con todas las señales para llegar. Bueno, ahí son gustos, ¿no? Porque hay gente que también realmente dice, no, yo prefiero siempre las que estén señalizadas, a mí no me ponga a sufrir en las otras. Sí, porque es un tema de tener de supervivencia. De supervivencia. Te requiere otras habilidades. Es que bueno, claro, ahí vemos que el trail es muy amplio, que tenemos con unas ciertas comodidades, pero también exigente, pero que si lo queremos un poco más exigente, también hay para todos. Hay para todos, y eso va, por ejemplo, desde la topografía, desde la ubicación de la carrera en ciertos departamentos hasta las distancias, ¿sí? No es lo mismo ir a una carrera de trail running en la costa, ¿sí? Que hacerla, por ejemplo, en Pasto o en Nariño, o en el eje cafetero, o en Manizales, ¿sí? Bueno, y cuéntame, ¿qué proyección tiene el que yo sea un deportista ya a nivel competitivo? ¿Hasta dónde puedo llegar si comienzo a correr, por ejemplo, en Colombia, para de pronto aquellos que están empezando en el trail? ¿Cómo puedo llegar yo a ir a una carrera en el Mont Blanc, por ejemplo? ¿Cómo funciona el tema de las carreras? ¿Cómo hago para llegar hasta allá? Bueno, es una trayectoria, por fortuna en Colombia venimos de menos a más en ese tema. Cada año salen nuevas figuras a nivel departamental, nacional e internacional, ¿sí? Sin ir más lejos, en Quindío tenemos un atleta de Salento que es Felipe Delgado. Sí. Él ya ha estado en Mont Blanc, que es la carrera número 1 del mundo en trail running, ¿sí? Y son carreras en las que hay que llegar por ciertos puntajes de ciertos circuitos, ¿sí? Digamos lo que existe una asociación que es la ITRA, International Trail Running, que permite que tú acumules ciertos puntajes en carreras reconocidas por ellos. En Colombia cada vez son más, por fortuna. Salento Trail Challenge hace parte de ese circuito, por ejemplo, y cada vez hay más carreras que se afilian a ese formato para que la carrera sea reconocida, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Yo empiezo a correr esas carreras y empiezo a tener unos puntajes. Cada año la organización de Mont Blanc saca unas condiciones de admisión.
Si tú has cumplido con esos requisitos a través de unos años, puedes acceder a unos sorteos para que te puedas inscribir. Estamos hablando que en Montblanc participan más de 4.000 corredores de todo el mundo. Al sorteo se inscriben más de 10.000, ¿sí? Normalmente suelen participar personas que en su país se dedican un poquito más que aficionadamente a hacerlo, ¿sí? Son personas que cuando participan pelean top 5, top 3, podio en distancias largas. ¿Por qué? Porque entre la distancia más larga sea, más puntos te dan en el circuito internacional. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, Felipe Delgado es un chico que corre distancias de 80 kilómetros para poder acumular el puntaje necesario a participar en el sorteo. En el 2016 él estuvo en Francia, corrió 90 kilómetros, ¿sí? Y que hizo top 100 entre más de 2.000 corredores. Entonces tienes que apuntar a estar en las carreras que están puntuadas Sí, por el ITRA, exactamente. que es la que define ahí como quiénes pueden entrar y no. Sí, en aunque este momento. año han intentado cambiar un poco las políticas de los puntajes, están como en una transición de políticas de admisión. Entonces este año ha sido un poquito particular, el resto de los años sí se regían por los puntos ITRA, pero cada vez están tratando de abarcar más circuitos internacionales. Sí. Este año, por ejemplo, hay una carrera de otro circuito internacional, está en México, es primera vez que dan una carrera de circuito internacional a Sudamérica. Este año está México y Perú. Bueno, pero de momento entonces está el tema de los puntajes de las carreras. Sí. Bueno, y hay que leerse más bien como qué requisitos hay qué requisitos sacan para poder puntuar para esas carreras como el Mont Blanc y Exactamente, eso, que sí. cada vez, como lo que tú me dices, van modificando esos requisitos. Sí, Y eso es lo que pues se tiene que mirar cuando yo me quiero proyectar a nivel internacional. así es. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Ahí hablamos un poquito para aquellos quienes no conocen el trail, es una entrevista rápida, pero bueno, ahí para que se piquen un poquito y prueben este deporte, y algo un poquito más para los que conocen, como el tema de puntuación, para de pronto aquel que apenas está empezando y dice, bueno, yo todavía estoy concentrada en poderme correr estos 10 kilómetros. Claro que Todavía sí. no estoy pensando, pero bueno, es bueno que sepan cómo ya después puedo llegar a unas carreras mucho más grandes a nivel internacional, que digamos que si uno está en el tema competitivo quiere llegar a otros escenarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que hicieras una invitación para finalizar a todos aquellos que quieren pertenecer a un grupo de trail, que quieren aprender, a dónde se pueden acercar, cómo lo pueden hacer. Por ejemplo, tú estás en Trail Running Quindío, que es pues Claro que sí. en el Quindío. Están todos invitados, si son del eje cafetero, del Quindío, a estar en nuestro grupo que es Trail Running Quindío. Nos encuentran en redes sociales. Somos un grupo de personas que practican el deporte desde el nivel 0 hasta el nivel un poquito más competitivo. Todas las personas pueden hacer parte del grupo. Iniciamos con salidas en donde los acompañamos en pequeñas distancias. No tienen que ser expertos. Hacemos entrenamientos los fines de semana, entre semana, dependiendo un poquito de las ocupaciones de cada uno. Y si están en el Quindío, obviamente también invitarlos a participar en Salento Trail Challenge, que es en el mes de noviembre, 5ª edición. Tendremos 3 distancias, y también tenemos en el Quindío Pijao Trail, que es en el mes de julio. Listo, ahí está la invitación. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias a Trail Running Quindío, que envió su delegado ahí para que les contara un poco más de este tema. Espero que hayan quedado animados a probar nuevos deportes alternativos, porque a veces nos aburrimos de todo lo mismo o sentimos que no tenemos esas habilidades. Entonces miremos otros deportes como este, que lleva un tiempo en el país, pero que todavía le falta ganar más seguidores. Bueno, espero que estén muy animados, y los invito a que sigan las redes de Trail Running Quindío para que se enteren de las salidas, para que puedan ver un poco más lo que hacen y puedan conocer de este deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Buena Vida.